Bien, vamos a empezar con la grabación de la clase. El tema de hoy día es radioactividad. Mi nombre es profesora Wendy Quispe Salinas. Vamos a empezar por la parte teórica. Bien, empezamos con la radioactividad. Definición. Según la Real Academia de la Española, en el diccionario, la radioactividad es aquella propiedad de ciertos elementos cuyos átomos, al desintegrarse de manera espontánea, emiten radiaciones causada por la desintegración de determinados nucleidos que los forman por un arreglo en su estructura interna. Entonces, eso nos indica que es una propiedad que solo tienen ciertos elementos de la tabla periódica, por así decirlo. El origen, la radioactividad fue descubierta en 1896 por Becquerel, Anthony Henry Becquerel, quien al realizar estudios sobre la fosforescencia de las sustancias observó que un mineral de uranio emitía radiación. Sin embargo, el nombre se lo dieron a los esposos Curie, Marie Curie, mientras que los componentes de esta fueron descubiertos por Rutherford. Entonces vemos que el origen de la radioactividad no fue exactamente como se conoce actualmente, ¿no? Por Marie Curie, por los esposos, sino por Anthony Henry, quien había dado inicios al estudio de la radioactividad. ¿Qué pasa con los átomos? Los núcleos inestables que tienen exceso de energía tienden a estabilizarse, por ello liberan exceso de energía sufriendo una desintegración. Así durante la transformación se libera energía en forma de radiaciones ionizantes, conociéndose a este fenómeno con el nombre de radioactividad al exceso de energía. Como podemos ver acá tenemos un átomo inestable y para que el átomo esté estable hace una liberación de energía, ¿no? Hace una liberación de energía, lo cual se llama radiación. Pasamos a los tipos de radiación. Podemos ver que tenemos partículas alfa, desintegración beta, partículas gamma principalmente. Las partículas alfa están compuestas por dos protones y dos neutrones cargados positivamente para poder ellos tienen poco poder de penetración. La desintegración beta, los flujos de electrones ya son a mayor velocidad y tienen la posibilidad de atravesar las paredes. Y las partículas gamma carecen de masa y carga eléctrica. Las radiaciones electromagnéticas muy penetrantes y nocivas. Acá podemos ver que las radiaciones, la radiación alfa, recorren una distancia muy pequeña, dice, ¿no? Y son detenidas por una hoja de papel. Las radiaciones betas recorren ya el aire a una distancia de 1 metro aproximadamente y son detenidas por unos pocos centímetros de madera o una hoja delgada de metal. Las radiaciones gamma recorren cientos de metros en el aire y son detenidas por una pared gruesa de plomo o cemento. Vamos viendo, ¿no?, que de la radiación alfa, beta y gamma, la gamma es la que recorre más metros, es la que penetra mayor, una mayor penetración. Clasificación de las radiaciones. Tenemos la radiación no ionizante, que son aquellas que no poseen suficiente energía para arrancar un electrón del átomo, es decir, que no son capaces de producir ionizaciones por su baja energía, ¿no? Tenemos la radiación electromagnética, que está conformada por las radiaciones generadas en las líneas de corriente o por los campos eléctricos estáticos, como por ejemplo las ondas que utilizan las emisoras, las microondas, los electrodomésticos en el área de las telecomunicaciones. Las ópticas, las radiaciones ópticas de la energía de irradiación únicamente percibimos una pequeña parte en forma de luz y calor. La parte mayoritaria imperceptible pertenece a este grupo de rayos infrarrojos. La luz visible y la radiación ultravioleta. Ionizante. La radiación ionizante, la Organización Mundial de la Salud lo define, ¿no?, como un tipo de energía liberada por los átomos en forma de ondas electromagnéticas y de partículas. Tienen energía suficiente como para arrancar electrones de átomos con los que interactúan, es decir, para generar ionizaciones. Vemos que los tipos de radiación ionizante son los alfa, beta, rayos X, gamma y neutrones.
habíamos visto anteriormente que la radiación alfa es detenida por un papel, la beta por un plástico, los rayos X o gamma por plomo y los neutrones por concreto. La radiación ionizante natural y artificial. La radiación natural son todas aquellas radiaciones que percibimos o recibimos de la naturaleza, ¿no? Generan dosis muy pequeñas que aparentemente no causan daños, que en este caso podría ser el sol, como por ejemplo. Radiación artificial son todas las fuentes y equipos que producen radiación creados por el hombre. Por ejemplo, cuando se utiliza el microondas, podría ser el tipo de ionización artificial. Veamos ahora el porcentaje de exposición a radiaciones ionizantes. Vemos que el 56% corresponde a minerales de la corteza terrestre, el 11,7% es en aplicaciones médicas, en alimentos que ingerimos el 17%, la producción de energía eléctrica de origen nuclear 0,1%, procedentes del espacio exterior 15% y otras aplicaciones industriales 0,2%. ¿Cuáles son los beneficios de la radiación? Vemos que actualmente el diseño de máquinas, y la tecnología en sí está explicada por este término, ¿no? Por ejemplo, uno de los beneficios son la detección de células cancerosas, permite el control de poblaciones de insectos, las radiovacunas, radiofármacos, la medicina del diagnóstico, los rayos X. Usos y aplicaciones. En la agricultura existen técnicas con sustancias trazadoras para analizar las funciones del fertilizante y las hormonas herbicidas que permiten, ¿no?, optimizar el uso de la tierra. En la industria, por ejemplo, los rayos X y la radiación gamma se usan para la detección de defectos en fundición y soldadura. Los contenidos de partículas materiales en el aire de gran importancia en ecología para determinar los niveles de polución atmosférica. En otras aplicaciones, utilización de sustancias radiactivas en detectores de humo o en pararrayos. Podemos ver que en la medicina se aplica para diagnosticar o también puede ser como medio de terapia. Se utiliza, por ejemplo, para estudios de tiroides, hígado, riñón, metabolismo, circulación sanguínea, corazón y pulmón. Vemos, ¿no?, cómo los rayos van atravesando las cavidades del ser humano para hacer un, para plasmarlo en una placa y poder analizar el tipo de estudio que se está realizando. Por ejemplo, en la terapia médica también es posible combatir enfermedades como el cáncer. De igual manera, se han elaborado vacunas para combatir enfermedades parasitarias en la parte de la agricultura. En la industria, las principales cualidades, por ejemplo, atraviesan los rayos X, quienes son, habíamos dicho que atraviesan o penetran la materia, nos permite hacer el uso del control de calidad, ¿no? Facilidad y precisión de detección. Es posible medir cantidades insignificantes de radiación de manera rápida, aportan energía y estimulan la producción de radiaciones secundarias. Las aplicaciones más significativas en la industria son los medidores, espesor, densidad o nivel, procesos de tratamiento, ensayos no destructivos, prospección. ¿Cuál es la peligrosidad? La radiación controlada no presenta ningún riesgo, ¿no? Cuanto más jóvenes, mayor es la sensibilidad a las radiaciones. En el caso de una mujer embarazada, puede provocar malformaciones en el bebé. Es por eso que a una mujer embarazada no se les recomienda hacer ningún tipo de estudio de rayos X, solo se hace la ecografía. Provoca consecuencias grandes en el organismo. Si existe una gran cantidad de uranio, las consecuencias de radiación pueden ser muy altas. En los seres vivos, dependiendo del grado y tipo de exposición, la irradiación puede ser interna cuando el radionúcleo es inhalado, ingerido o entra por algún otro método, no otro modo en el torrente sanguíneo, y esto puede ser eliminado por un tratamiento. La radiación y radiación externa se produce cuando el material radioactivo presente en el aire se deposita sobre la piel. Este es el caso de los exámenes de rayos X cuando queremos hacer alguna consulta ósea. Las fuentes naturales de radiación a largo plazo son la causa de la evolución de las especies. A veces las mutaciones causadas por la radiación producen una nueva especie más exitosa y mejor adaptada. En la naturaleza, la contaminación radiactiva en la tierra, agua y aire se debe al uso de sustancias radiactivas naturales o artificiales. El descubrimiento de la energía nuclear causa la expansión por la tierra de numerosos productos residuales de las pruebas nucleares. En los últimos años, las materias radioactivas han aumentado considerablemente, constituyendo un peligro para la salud pública.
¿Cuál es la situación de riesgo? En Japón, por ejemplo, se ha detectado altos índices de radiación en aguas. Una situación inesperada e impredecible. Las repercusiones dependen de la distancia en la que se encuentra su sensibilidad y, por supuesto, de las dosis y materiales radiactivos emitidos. La tecnología desarrollada lleva consigo una situación de riesgo, ¿no? Otro ejemplo, Chernobyl, uno de los mayores desastres medioambientales de la historia. Los materiales radioactivos y tóxicos que se estimó fueron unos 500 veces mayor que el liberado por la bomba atómica de Hiroshima en 1945. Hubo alarma internacional al detectarse radiactividad en al menos 13 países de Europa. En conclusión, antes de pasar a la parte de ejercicios, la radioactividad es un fenómeno natural o artificial donde algunos elementos son capaces de emitir radiaciones. Estas son principalmente partículas alfa, beta y gamma. Asimismo, la radioactividad puede ser usada en la medicina y otros ámbitos debido a sus grandes beneficios. No obstante, vemos que genera un gran riesgo en nuestra salud. Bien, para completar la parte teórica vamos a hacer un ejercicio de radioactividad. El ejercicio nos dice, se ha detectado que el 0,5% de una sustancia radioactiva desaparece en 12 años. ¿Qué porcentaje desaparecerá en 1000 años? Utilizando, para ello vamos a utilizar la ecuación de dice que la cantidad de sustancia en determinado tiempo es igual a la cantidad inicial por el número E elevado a la menos lambda, que es la constante de desintegración. Aquí tengo lambda por el tiempo. Ya. Considerando los datos, nos dice que el 0,5% desaparece en 12 años. Entonces, el resto sigue existiendo. Entonces, vamos a decir 100 menos 0,5% va a ser 99,5%. El, el 99,5% desaparecerá después de los 12 años. Ya, considerando esto, tenemos que la cantidad de sustancia en los 12 años es igual a 0,95 por la cantidad inicial. Tenemos dos ecuaciones y necesitamos hallar la constante de desintegración. Vamos a reemplazar la ecuación 2 en la ecuación 1. Entonces, vamos a reemplazar. Y de ahí despejamos lambda. Ya. Esto. Entonces, en vez de nt, que serían 12 años, vamos a analizar en 12. Vamos a agregar 0, en este caso n sub 0 se va a simplificar y aplicando logaritmo natural en ambos miembros vamos a tener la siguiente expresión. N sub 0 se simplifica y aplicamos logaritmo natural por propiedades de los logaritmos. Todo el exponente baja a ser coeficiente
y tenemos logaritmo natural de e. Y por el otro lado se mantiene el logaritmo natural de 0,995. Sabemos que por matemáticas el logaritmo natural de e es 1. Entonces la siguiente expresión va a quedar de la siguiente manera, porque necesitamos hallar lambda, que es la constante de desintegración, lo cual nos va a permitir hallar en los 1000 años. Lambda va a ser igual al logaritmo natural del 0,995 sobre menos el tiempo. Y bueno, directo del tiempo, en este caso es 12. Para ello tenemos un valor de lambda de, ingresando en nuestras calculadoras, tenemos que lambda es igual a 0,0 a un aproximado 0,00417. Una vez que ya tengo la constante de desintegración, pues realizo la ecuación de desintegración, pero para los 1000 años. Entonces, la ecuación va a quedar de la siguiente manera. Tengo lambda que es 0,347 por el tiempo, en este caso 1000. Ingresando esto a la calculadora, tenemos que la cantidad de sustancia en 1000 años es 0,292 de la cantidad de sustancia inicial. Bien, para el resultado final necesitamos calcular el porcentaje que queda, ¿no? Entonces, esta viene a ser 1 menos 0,292. Esto voy a poner en la ecuación. 1,092 que viene a ser 0,78. El porcentaje tenemos que la sustancia desaparece bueno en un 70,8% y queda a un 29,2%. Entonces la respuesta. Muchas gracias por su atención.